días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Desde ya les digo que hay que poner una sonrisa este día. Aparentemente la temperatura, las lluvias, el mal tiempo, las nubes están en todo el país, no solamente aquí en la capital federal y en alrededores. Les quiero contar que se está cayendo el cielo desde el día de ayer, no para de llover, tormentas eléctricas. La verdad, ideal para quedarse en casa, acobachados, con quien puedas, Si tenés a tu marido, si no lo tenés, si tenés a tus hijos, digamos, a quien tengas a mano, es ideal para estar hoy justamente disfrutando de la televisión pública. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar de algo que en general a los padres nos asusta y mucho, que tiene que ver con la muerte súbita, en algunos otros años llamada la muerte blanca. ¿De qué se trata? ¿Cómo está relacionado con, por ejemplo, con malos hábitos en la casa, con el fumar? ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede evitar? ¿Qué se sabe al respecto? Esto tiene que ver con un problema neurológico, tiene que ver con un problema respiratorio. ¿Hasta qué edad del niño esto puede ocurrir? Tiene que ver con los primeros 6 meses, tiene que ver con los primeros 2 años, se puede extender en el tiempo. Las posiciones de cómo acostar a los chicos afectan o tienen una relación directa. De todo esto vamos a estar hablando en el día de hoy, así que a prestar muchísima atención. Nos visita, como todas las semanas, la doctora vacuna y vamos a estar hablando con la doctora Carla Bisotti al respecto de cuáles son las vacunas disponibles en el Plan Nacional de Vacunación para proteger a tus hijos en los primeros 6 meses. Vamos a focalizarnos en esta primera etapa que es muy, pero muy importante. También hablaremos de la vitamina C. ¿Qué es la vitamina C? ¿Para qué sirve? ¿Y dónde la encontramos? ¿En qué alimentos la tenemos justamente al alcance de nuestra mano? Vamos a hablar y vamos a ponderar todos aquellos alimentos que nos sirven para protegernos, o si esto solamente es un mito, por ejemplo, de las gripes o de los problemas respiratorios que nos afectan en esta época del año. Y otro de los temas muy importante también, que en general no se le presta adecuada atención porque aquellas personas que sufren de hipertensión arterial no se cuidan o no se controlan adecuadamente. Por eso vamos a repasar de qué se trata la hipertensión arterial y tendremos tiempo suficiente a lo largo del programa para ir desarrollándolo. Cuando el corazón late, bombea sangre hacia sus arterias y crea presión en ellas. Dicha presión es la que consigue que la sangre circule por todo el cuerpo. Cada vez que le toman la tensión, le dan 2 cifras. La primera de ellas registra la presión sistólica, aquella que se produce en las arterias cuando late el corazón. Y la segunda, la presión diastólica, aquella que se registra cuando el corazón descansa entre latidos. Si la presión sube por encima del límite normal, que se podría cifrar en 140/90, lo que se conoce como 14/9, en los adultos, se produce lo que denominamos hipertensión arterial. Se trata de una enfermedad muy común en todo el mundo, que afecta a más del 20% de los adultos entre 40 y 65 años y casi al 50% en las personas de más de 65 años. Pero uno de sus mayores peligros es que se trata de un mal silencioso. Usted puede tener la tensión arterial elevada y no mostrar síntomas, de ahí la importancia de la prevención. Y bueno, y por eso es que vamos a dedicar gran parte de este programa a hablar al respecto, de saber cuáles son los controles, de por qué es importante enterarte a tiempo que sufrís de hipertensión arterial, porque existen obviamente una cantidad de recursos que ayudan a controlar esto, que puede ser un mal que te afecta gravemente si no se toman las medidas preventivas correctas. Les quiero recordar que está disponible en nuestra página web la encuesta de la semana, que es www.tvpublica.com.ar. Allí te podrás ingresar y podrás contestar. ¿Cuántas veces por semana consumís sopa? Parece así como algo muy cotidiano, pero esto tiene que ver con que muchas veces nos alimentamos porque estamos apurados, porque, digamos, no tenemos demasiado tiempo, solamente de sopa. Entonces, el día viernes vamos a hablar específicamente de cuáles son los valores nutricionales de la sopa y cuál es la diferencia entre un tipo de sopa y otro tipo de sopa. Esta es la del sobrecito que pensás que estás, con eso ya seguís para todo el día. Vamos a averiguar en realidad de qué se trata. Pero ahora me voy a acercar a la mesa y le doy la bienvenida al doctor Siniek. ¿Cómo va, Sergio? Buen día, Dolores. ¿Cómo estás? Bien, muy pero muy bien. Sé que él quiere arrancar el programa saludando a un paciente que está internado, así que
todo tuyo. Sí, quería saludar a Mónica y Alejandro, que tuvieron a Cala. Sí. Cala es una bebita que nació hace 72 horas y ayer la tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Está todo muy bien y ya hoy se prendió a la teta. Así que un beso grande para Mónica y para Alejandro. Bueno, nada que nos pueda llegar a preocupar más que a un bebé recién nacido y lo tengan que intervenir quirúrgicamente, así que seguramente ya han pasado la peor parte. Y más para los padres. Obvio, ¿no? obvio. Bueno, como siempre, ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página Facebook, que es www.facebook.com/Red de Salud. Allí pueden consultar al doctor Siniec o inclusive pueden sugerirnos temas o consultas que tengan que ver con las cosas que obviamente les interesan. Sí, ayer, ¿te acordás que estábamos hablando del síndrome urémico hemolítico y nuestra amiga, no tan amiga, Escherichia coli? Y Virginia de Villa Elisa de Entre Ríos nos dice en realidad que su hija tuvo una infección urinaria por la Escherichia coli. Entonces quiere saber si tiene que estar atenta al síndrome urémico hemolítico. Virginia, esa es otra Escherichia coli, no es la Escherichia coli enterohemorrágica. La Escherichia coli es el apellido, el nombre es lo que nos interesa. La del SU es la Escherichia coli enterohemorrágica y la de la infección urinaria es otra, no es esta por la que te tenés que preocupar por el síndrome urémico hemolítico. Está bien, no sabía que existía en distintas tipos de Escherichia coli que Exacto. pueden afectar otras cosas. Claro, uno escucha el nombre y ya entra en pánico. Exacto, inclusive las que causan diarrea no todas son las enterohemorrágicas y no todas de estas son las que causan el síndrome urémico hemolítico. Bueno, ya vamos a hablar también con el doctor Siniec respecto de la muerte súbita. Vamos a estar mostrándoles específicamente con una cuna, con médico de planta del Hospital Italiano, una persona que sabe muchísimo, que es pediatra, nos va a contar a qué debemos de temer y a qué no tenemos que temer y no debemos de preocuparnos en exceso. Sí, y mostrar específicamente en la cuna cómo hay que acomodar al bebé para reducir al máximo el riesgo del síndrome de muerte súbita. Y aparte, estas teorías van modificándose a lo largo de los años. Si le preguntamos a mi mamá o me preguntás a mí cómo acostábamos a nuestros hijos, seguramente cambió de lo que hay que hacer mucho hoy. en los últimos años. Pero me voy rápidamente a la mesa. Allí está ella, la doctora Vacuna. ¿Cómo te va, Carla? Bien, lo más bien, por suerte. ¿Nos extrañaste? La verdad que sí. Sí, la verdad que también. sí. Fue Bueno, tremendo. Como la extrañamos, vamos a seguir repasando cosas básicas, fundamentales, de las que parece que sonamos por momentos repetitivos, porque no se modifican los conceptos a lo largo de las semanas ni de los meses, pero sí es muy importante que todos tengamos súper incorporados la importancia que tienen las vacunas, especialmente en los primeros 6 meses en la primera etapa de nuestros hijos, ¿no? Tal cual, la verdad es que los chicos en los primeros 6 meses de vida tienen su sistema inmune, sus defensas que son inmaduras. Entonces es por eso que tienen que recibir tantas vacunas que son refuerzos, son digamos el esquema primario que va estimulando su sistema inmune para que puedan generar defensas y después a lo largo de la vida seguir recibiendo las dosis de las vacunas que les corresponden y refuerzos durante toda la vida. Repasemos cuáles son. Sí, a los primeros 6 meses los chicos reciben a las 12 horas de vida, apenas nacen en la sala de parto, la vacuna contra la hepatitis B. Sí. Esa vacuna es la que los va a proteger si la mamá, sin saberlo, tiene hepatitis B, contra la hepatitis B neonatal, que es la que tiene más riesgo de evolucionar a ser hepatitis B crónica. La vacuna que tienen que recibir antes de egresar de la maternidad es la BCG, que es la que la protege contra las formas graves invasivas de tuberculosis. La meningitis tuberculosa prácticamente desapareció en Argentina gracias a la vacunación y es muy importante que la reciban lo antes posible, porque cuanto más chiquito es el bebé, más riesgo tiene, si está en contacto con el bacilo de la tuberculosis, de generar formas invasivas. Entonces, recibir la vacuna lo antes posible es importante y no por ahí las falsas contraindicaciones de decir, no, esperemos que tenga más peso, esperemos que se vaya a la maternidad, esperemos que cumpla el primer mes. Cuanto más tiempo pasa, más riesgo tiene de tener contacto y tener esta enfermedad grave. A propósito de estas nuevas tendencias, y yo pensaba mientras que te escuchaba de la importancia de poder captar al niño mientras que está hospitalizado en una maternidad, en una sala, donde fuere, ¿no? Porque muchas familias en nuestro país viven alejados de los centros de salud. Una vez que la mamá pare a su hijo, regresa a su lugar de origen y ya no vuelve.
Eso es muy importante porque es no perder oportunidades de vacunación. Entonces, aprovechar todo el tiempo que está en contacto con el sistema de salud para proveerle las vacunas, para aplicárselas. Es preferible antes que nunca, ¿no? Exactamente. Después, por ahí la mamá tiene otros hijos, queda lejos del centro de salud y le cuesta acercarse, independientemente de que después se acerque, si pasa mucho tiempo, lo que nos pasa es que se van atrasando los esquemas y en ese tiempo están expuestos los bebés a tener alguna complicación. Otra de las grandes teorías que tiene que ver también con nuevas tendencias mundiales, de la misma manera que hablamos del parto humanizado y de otros partos que por ahí pueden tener ciertos riesgos y que ya hemos hablado en otras oportunidades, hay muchas familias e inclusive que empiezan a medir la posibilidad de no vacunar a sus hijos porque dicen, bueno, pero antes los hijos no se vacunaban y estaba todo bien, antes se vivía de manera más natural, porque ahora le estamos poniendo virus al cuerpo de nuestro hijo, digamos. Son teorías que yo sé que vos reaccionás activamente a eso y me parece interesante que vos reacciones para que la gente sepa por qué de la importancia de la vacuna, por qué de la importancia de decir, mirá, más allá de que vos puedas tener un mensaje o una teoría particular para tu familia, es importante que tengas en consideración al todo. Absolutamente, y eso, ahí entran dos conceptos grandes, ¿no? No es verdad que antes los chicos no les pasaba nada, ¿sí? Eso es un mito, como vos siempre decís. La realidad es que antes, cuando circulaba el sarampión, la rubiola, los chicos fallecían por estas enfermedades. Y la realidad es que justamente los menores de 6 meses todavía no pudieron recibir la vacuna contra el sarampión porque se da al año. Claro. Entonces, si empieza a circular el sarampión, son los más vulnerables contra, digamos, por la gripe, por la tos convulsa, por el sarampión, por la rubiola. Entonces, es mentira. Los chicos se morían de estas enfermedades que hoy están controladas. No es mejor tener la enfermedad natural para después tener más defensas. Antes no estaban disponibles estas vacunas y ahora, digamos, las vacunas que están disponibles, registradas, son seguras, son eficaces y demostraron que, digamos, disminuyeron el impacto de las enfermedades de una manera importantísima. Se erradicó la viruela, se eliminó el sarampión, se eliminó la poliomielitis y lo que nosotros vemos ahora de la importancia de vacunar a los recién nacidos, no solo a los recién nacidos, sino a sus contactos, ¿no es cierto? A sus convivientes. Y ahí es donde entra el tema de cómo los protegemos, además de recibir las vacunas, que nos faltó decir que a los 2, 4 y 6 meses tienen que recibir la pentavalente, sí, que los protege contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la hepatitis B, el Haemophilus influenza, que era la primera causa de meningitis hasta que se incorporó la vacuna, y la poliomielitis. Con eso, a los 6 meses tienen el esquema habitual, pero inclusive en esa etapa de la vida todavía no tienen desarrollado su inmunidad contra la tos convulsa, contra la gripe. Entonces, por eso tenemos las embarazadas, ¿sí? Las mamás, cuando están embarazadas, vacunarse contra la tos convulsa y contra la gripe es la mejor manera de pasarle las defensas al bebé y que esos primeros 6 meses esté protegido. Esté protegido. Nosotros vimos que durante la pandemia y cuando no teníamos coberturas altas de embarazada, que la mortalidad por gripe era muy importante en los menores de 2 años, pero mucho más en los menores de 6 meses porque no se pueden vacunar. Y lo mismo contra la tos convulsa. El año pasado tuvimos 70 fallecidos por tos convulsa, todos menores de 1 año, y el 91% menores de 4 meses. Entonces, esa es la importancia cuando pensamos cómo protegerlo. O sea, cuando hablamos de los menores de 6 meses, inevitablemente también estamos hablando de las madres. Exactamente. Con una vacuna protegemos a 2, a la mamá y al bebé cuando nace. Perfecto. Eso es clave. Y la otra es los contactos, lavarse las manos, digamos, no fumar, eso lo van a charlar después, y recibir, digamos, los contactos de los chicos, digamos, si están engripados, con virus respiratorios, no acercarse y tener esos cuidados para evitar el contagio por esto de que el sistema inmune y las defensas no están maduros. Esto también es una acción muy importante que en general cuesta marcar, ¿no? Tal cual. Uno sale de la maternidad, sale del hospital, regresa a casa, vienen los familiares, vienen los sobrinos, el vecino, y suena antipático, suena no cordial, decirle te pido por favor que esperemos para la visita, por ahí 2 semanas, 3 semanas, hasta tanto tu hijo o vos estés recuperado. Cuando pareciera ser que
el mantener las formas es más importante que proteger la salud de nuestros hijos, ¿no? Tal cual. Y acá se genera un enorme riesgo. Absolutamente, y eso es un proceso, digamos, es como fuimos aprendiendo un montón de cosas, Claro. va a llegar a ser natural que alguien que esté resfriado, No vaya. que no vaya directamente, mira, no voy porque tengo conjuntivitis, no voy porque tengo... Exactamente. Y eso es un proceso, pero claro, todas las partes tienen que trabajar para eso. Bueno, reiteramos también un concepto fundamental que todos tenemos que tener en cuenta, que las vacunas están de manera gratuita y disponibles sin receta en todos los centros de salud. Absolutamente, todas las vacunas de calendario están disponibles, son gratuitas y no se necesita orden médica. Déjame agregar ahora en este marco que charlábamos de la gripe, el tema de se habló mucho en este momento de la gripe y de que hay hay algunos internados y que hay inclusive fallecidos. Y es un mensaje muy muy importante que desde el Ministerio nosotros queremos dar, es el tema que está circulando el virus, están circulando las tres cepas del virus que están contenidos en la vacuna y que aunque haya empezado el invierno y ya esté entrado el invierno, todavía nos podemos vacunar. El virus empezó a circular más tarde, así que va a seguir circulando hasta noviembre, diciembre. Las personas que están internadas y que tuvieron complicaciones estaban dentro de los grupos de riesgo y no estaban vacunadas, así que informándonos y con la ayuda de ustedes... Esto es otro concepto más para saber y para valorizar la importancia del vacunarse, ¿no? Entonces, las personas que están en este momento en una situación grave, internadas, no estaban vacunadas y estaban dentro del grupo de riesgo. Así que hay que ir a vacunarse si estamos dentro de los grupos de riesgo para evitar las complicaciones, que es el objetivo de la vacunación. Gracias, Carla. No, gracias a vos. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Después de la misma, estamos metiéndonos de lleno con el tema de la muerte súbita. ¿A partir de cuándo? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Por qué influye tanto el ámbito donde ese bebé descansa? De todo esto vamos a hablar con los especialistas. Ya venimos. Veces me olvido del sol cayendo en el mar.